y coherente el contenido de la revelación. Por eso celebramos la aparición de este libro, Vivir y pensar el Dios de los pobres. Es un título típico del teólogo Gustavo Gutiérrez, fallecido en octubre del año pasado, a la edad de 96 años, y según se nos hace saber, se dio cuenta en un momento dado que no tenía las fuerzas ya para concluir este libro y quería dejarlo como un legado. El título lo dice todo, porque efectivamente antes del concilio, en muchos ambientes católicos se daba por descontado que ser pobre era prácticamente un privilegio, porque uno ganaba el cielo con eso y eran los preferidos de Dios. Y cambió la mirada en un contexto general de los años 60, y en ese rol jugó un papel muy importante Gustavo Gutiérrez con su Teología de la Liberación, publicada en el año 71, para sostener que el amor que Jesús había expresado a los pobres y la prioridad que Jesús había dado no significaba que no era un compromiso cristiano luchar por que no haya pobreza en el mundo, entre nosotros, en el Perú, en América Latina. Y esto dio lugar a todo un movimiento teológico que recibió la herencia del Concilio Vaticano II. Díganos, por favor, ¿qué es lo que aporta este libro en la larga bibliografía publicada en vida por Gustavo Gutiérrez? Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen Lora de Ames. Gracias por recibirme. Mira, yo creo que el valor de este libro es que ha sido trabajado durante muchos años por Gustavo Gutiérrez, es el preguntarse cómo los fundamentos, las ideas básicas y fundamentales que él desarrolla en Teología de la Liberación se han ido enriqueciendo justamente en el contexto histórico que ha ido avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Como se ha recordado, el libro se publica el 71, y en los años ya 90, yo recuerdo haber visto el primer esquema de este libro en esas épocas. Gutiérrez comienza a ver cómo es que hay muchos aportes de su propia experiencia, del propio recorrido de los diferentes sectores de la sociedad, que van como planteando aristas, miradas nuevas sobre estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el propio concepto de pobre, ¿no? De pobreza y de pobre. Gutiérrez trabaja este concepto en su primer libro en un momento en que hay como una suerte de irrupción del pobre en la sociedad latinoamericana y peruana, ¿no? Aparecen las organizaciones populares, los sindicatos con más fuerza en ese momento, y se siente un poco la presencia de todo un sector que busca justicia, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante en el primer libro de Gustavo. A lo largo del tiempo, esos sectores se diversifican, aparecen nuevos rostros, aparecen las mujeres, aparecen los jóvenes, aparecen con mucho más fuerza las identidades étnicas, ¿no? Culturales. Y entonces Gustavo se da cuenta de que es necesario ir trabajando mucho más profundamente este concepto. Y él va a ligar en sus últimos tiempos mucho el término de insignificancia, ¿no? El pobre como aquel que es insignificante, y tomando las palabras de Hannah Arendt, aquel que no tiene derecho a tener derechos, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos que podría dar del recorrido del libro, ¿no? Ahora, Gustavo Gutiérrez se había formado en Francia y Bélgica, había estudiado psicología, hizo una tesis sobre Freud y comenzó a publicar desde los años 60. Tuvo una gran influencia, tanto más que fue profesor de varias universidades y hasta muy avanzada edad en los Estados Unidos. Sí. Es cierto que a los 70 años pasados se volvió dominico. Antes había sido un cura de base diocesano. Este libro tiene un prefacio del Papa, y no es un prefacio de compromiso, es un prefacio más enjundioso. Son 8 páginas y hay mucho desarrollo conceptual por el Papa, que lo firma el 24 de marzo del 25, es decir, pocos días antes de morir él mismo. Yo quiero leer algo que el Papa dice para que me lo explique usted, que es uno de los pasajes que me ha sorprendido más. Dice que Gustavo Gutiérrez era un grande,
un grande, dice, un hombre de iglesia que supo estar callado cuando tenía que estar callado, supo sufrir cuando le tocó sufrir y supo llevar adelante tanto fruto apostólico y tanta teología rica. El Papa se cita a sí mismo porque son declaraciones que hizo el día en que se supo que había muerto Gustavo Gutiérrez en octubre del año pasado. ¿Por qué el Papa habla? Supo estar callado cuando tenía que estar callado, supo sufrir cuando le tocó sufrir. ¿A qué se puede referir Carmen Lora? Yo creo que eso está muy ligado a una opción que marcó, yo creo, muy profundamente la vida de Gutiérrez, y es que para él su decisión principal y su vocación principal fue el de ser un sacerdote y por lo tanto estar en la comunidad cristiana y participar de la comunidad de la iglesia en primer lugar. Y que su trabajo intelectual, su trabajo teológico era un trabajo al servicio de eso. Entonces, para Gutiérrez nunca separó lo que podía ser su trabajo intelectual de su trabajo pastoral. Y eso lo expresó muy claramente cuando justamente en momentos, se sabe que Gutiérrez ha sido una persona muy polémica y ha habido momentos en los que se ha considerado que la Teología de la Liberación era un libro político y no un libro teológico, y que no tenía mayor, significación para la Iglesia ese tipo de teología. Y cuando en los momentos de mayor polémica un periodista le pregunta ¿qué va a decidir usted en todas estas discusiones que se están dando en el seno del Vaticano sobre su obra? Gustavo responde: yo prefiero caminar con mi iglesia, acompañado con mi iglesia, que solo con mi teología. Yo creo que esa respuesta es la que de alguna manera puede explicar mejor las palabras del Papa, porque justamente Gustavo en esos tiempos de polémica no apareció defendiendo su pensamiento en público y en la arena pública. Lo defendió en sus discusiones con quien era en ese momento el prefecto de la fe, que no era nada menos que el futuro Papa, que fue Ratzinger. Y Benedicto XVI, que también era teólogo, profesor universitario en Tübingen. Así es, y que apreció los aportes de Gutiérrez y que planteó, por ejemplo, en Aparecida, en la conferencia de Aparecida, donde Francisco es el secretario, el redactor del documento, el Papa ya Benedicto XVI plantea el valor cristológico del pobre. Y entonces creo que ese aporte de Ratzinger podríamos decir que se nutre. Que viene de Gustavo Gutiérrez. De Gustavo Gutiérrez. Ahora, el libro no pudo ser concluido por Gustavo Gutiérrez. Se dio cuenta que no tenía fuerza, se dice en la introducción, y le encargó a un alumno suyo de la Universidad Norteamericana de Notre Dame, que es el que firma el libro, Leo Guardado. Él escribe una presentación del libro que culmina de esta manera, leo. Gustavo ha dicho que para él hacer teología es escribir una carta de amor a Dios, a la iglesia y a su pueblo. Vivir y pensar el Dios de los pobres es el testamento de ese amor. ¿Es así como debemos interpretar este libro, un testamento de amor? Yo creo que sí, porque además me parece que lo que nutre y le da una fuerza muy grande al trabajo intelectual de Gustavo, que tiene además una solidez enorme, es esa pasión que Gustavo tuvo por comunicar que, en primer lugar, lo que Jesús nos traía como mensaje era que el Padre, que su Padre, Dios, amaba a las personas, a cada uno de nosotros. Y creo que eso subvirtió una forma muy tradicional, además, en nuestra sociedad, de considerar que Dios era, en primer lugar, un Dios castigador. Y creo que Gustavo, en toda su trayectoria como cura, como párroco, como asesor del movimiento universitario, puso mucho énfasis en que eso no era el mensaje de Jesús, que el mensaje de Jesús era el amor de Dios por todos nosotros en primer lugar. Misericordia quiero y no sacrificios. Así es. ¿No? Como Jesús cita del Antiguo Testamento. Ahora bien, yo seguí el curso de Gustavo Gutiérrez en el año 73.
no me hace más joven esa fecha, ¿no? Mucho más joven, yo lo seguí también, pero antes. Pero aquí hay novedades que no había en ese momento, porque se nota que ha seguido la evolución de la filosofía en general. Y hay una reflexión sobre la modernidad y los cuestionamientos a la modernidad que no existían en el año 73. Así es. Bueno, y por otra parte, un tema que yo no conocía, tratado por él, que es el de pluralismo religioso. Y esa inquietud es reconocer que hay otras religiones y que en el Perú hay otras religiones originarias, así como hay pueblos originarios, hay religiones propias de esas personas. Entonces, es un desafío para la teología también qué pensar y cómo entendernos con esos compatriotas, a los que no ha llegado la revelación cristiana eventualmente. Y aparentemente este tema del pluralismo religioso procede de la experiencia con los pueblos amazónicos. Sí, y sobre todo creo que esa convicción muy fuerte de Gustavo de que es necesario acercarse al pobre tal como es, escucharlo, conocer su experiencia en todas sus dimensiones. Gustavo fue muy sensible en un momento determinado a los pueblos quechuas y aymaras, porque él trabajó mucho con la Iglesia del Sur Andino. Y sobre Arguedas escribió también, ¿no? Y con Arguedas tuvo unas discusiones muy importantes y digamos... Pidió que haga una oración cuando murió Arguedas en su entierro. Pidió que Gustavo haga una oración. Y Gustavo pone como epígrafe de Teología de la Liberación el texto que describe a la Curcu, ¿no? En todas las sangres, y que creo que es un texto bellísimo. Y creo que entonces para Gustavo la experiencia de los pobres tiene que ser recogida en todas sus dimensiones, y una de esas es la fe, la manera como ellos entienden lo religioso. Y él ha discutido mucho y ha buscado que las religiones más sencillas, no solamente las grandes religiones, que son las que están... Las grandes universales y que están en el proceso, digamos, ecuménico más importante reconocido en el concilio. Bueno, Gustavo insistía mucho que toda experiencia religiosa debe ser comprendida. Carmen Lora, lamentamos, tenemos que interrumpir esta conversación, pero se podrá renovar en otros espacios, en otros foros. El libro ha sido presentado en la Feria del Libro y en la Universidad Católica. ¿Está en venta ya? Sí, está en venta. ¿Dónde se compra? Puedes comprarla en el Virrey, en la Familia, en la propia Universidad Católica. De acuerdo, y en otros muy lados. bien. Que tiene por lo demás una librería. Nosotros también tenemos una librería en nuestra propia editora. Sede de CEP. En Belisario Flores 681. Belisario Flores 681, Jesús María, ¿no? Y también por la web. Pueden entrar a la web y pueden pedirlo. Carmen Lora de Ames, muchas gracias por hacernos conocer este libro, escrito, firmado por Gustavo Gutiérrez, aunque terminado por su discípulo Leo Guardado. Muchas gracias, felicitaciones por el esfuerzo. Siempre es difícil publicar un libro de este volumen y me imagino que lo he hecho pensando que es un testamento de amor, como se dice en el libro. Solamente agradecer también a Leo por el enorme trabajo que ha hecho. Sin duda, felicítelo, porque imaginamos lo que debe haber sido completar los borradores que dejó Gustavo Gutiérrez. Gracias por su sintonía, muchas gracias por estar acá, Carmen Lora. Que tengan un buen fin de semana y que el próximo lunes podamos vernos otra vez a las 7 en la siguiente versión de Las Cosas Como Son. Feliz, sobre todo, fiesta